Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro Machine Learning Paper Reading Club de la comunidad de TensorFlow User Group Bolivia. En esta noche tenemos una invitada súper especial que nos trae un paper importante, súper interesante y que nos va a acompañar en entenderlo y pues básicamente estudiarlo por completo. Nuestra invitada especial es Jessie Díaz, ella es de México. Ella es Google Developer Expert en Machine Learning y pues también es Head of Data en Network. Jessie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leslie, buenas tardes por acá, fíjate, por acá todavía es tardecito en México, pero buenas noches por allá. Todo muy bien, un gusto poder estar aquí. La verdad es que no me quiero adelantar mucho, pero es un artículo sumamente interesante. No es como tal de las áreas las que yo estudio, pero sin duda me hizo recordar mucho mis años de escuela y cuando me tocaba revisar papers, entenderlos, revisar literatura y bueno, espero que les pueda gustar la sesión de hoy. Claro, porque además tú tienes un doctorado, entonces Sí, así es. cuéntanos por ese lado cómo es un doctorado en inteligencia artificial. Pues fíjate que es mucho de esto, ¿no? O sea, es mucho de poder leer artículos, de basado en esos artículos también empezar a generar algunas ideas nuevas. O sea, muchas veces, inclusive cuando tú tienes que hacer un artículo, siempre tienes que leer literatura y mucha literatura y regularmente tu asesor o asesores de tesis llegan y te preguntan, y es la pregunta clave, ¿hay algo como esto? Si tú llegas a decir, no, no existe nada, mira, regularmente es, entonces no estás investigando bien, no estás leyendo bien, y no es que todo exista, sino que la mayoría de las cosas que tú sigues investigando hay una base tecnológica, una base de investigación, con la cual a partir de ahí empiezas a crear nuevas capas de información. Así que parte de un doctorado es investigar mucho, 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 mucho. Depende mucho del tipo de doctorado, pero al menos en el que la forma en la que yo estudié o la mayoría de los doctorados es crear conocimiento, más allá de crear código, porque en muchas ocasiones ni siquiera creas código, sino que creas conocimiento, descubres nuevas líneas de investigación, generas líneas de investigación y también regularmente tienes que participar con doctores y doctoras de otras áreas para poder tener una base de conocimiento mucho más sólida porque sin duda, en general, la inteligencia artificial es tan amplia que no lo vas a saber absolutamente todo. Y hay una imagen que me encanta, cuando ustedes puedan, revísenla, que es un pequeño círculo y entonces el círculo es enorme y es la base de tu conocimiento. Después viene un círculo más pequeño en el centro, que es regularmente la maestría, una especialidad. Y después sale como un pequeño chipotito y apunta una flechita a ese chipotito y dice, y esto es un doctorado. Todo lo demás es aquello que conoces y desconoces, pero ese pequeño puntito que sale al final, como un chipotito, eso es lo que realmente tú solamente vas a conocer. Así que, bueno, es parte de la preparación y así regularmente es como tienes que hacer un estudio, es leyendo muchos artículos de investigación. Así que hace mucho que no lo hacía, así que fue también un buen reto para mí desempolvar esta forma de volver a leer, entender y sobre todo hacerte las preguntas adecuadas, porque eso también es tratar de entender lo más que puedas. Hay algunas otras cosas que tendrás que ir mucho más profundo y revisar otros artículos, pero eso es regularmente el objetivo. Súper. Y antes de dar paso a nuestro paper de estudio de este mes, algunas recomendaciones generales que tienes para aquellas personas que quieren empezar a leer temas de paper, o sea, aquí que quieren empezar a entender, leer y entender los papers y pues buscar su camino por este lado de investigación, o sea, dar esos primeros pasos para decidirse al final. ¿Qué recomendaciones darías o qué consejos? Creo que al inicio, y tiene que ver mucho, cuando tú estás en la maestría, regularmente te gusta de todo o casi siempre tratas de explorar muchas áreas de investigación. Conforme vas avanzando, entonces te gustan dos o tres y te enfocas en una o dos y haces una combinación, ¿no? Cuando ya te vas a un doctorado, regularmente es una sola investigación o una sola área, ¿no? Una vertiente y te vas sobre esa y a partir de ahí, pues hay algunas ramificaciones, pero creo que cuando lees artículos de investigación, una de las recomendaciones que hizo en su momento mi asesor fue, primero, siempre investiga quiénes son los autores o las autoras destacadas o que tienen una biografía bastante amplia de ese tema en particular, ¿no?
bibliografía, perdón, de ese tema en particular. Después busca por palabras claves. ¿Qué es lo que estás buscando? Supervisado, no supervisado, neuronales, visión de computadora, robótica, y enfócate a buscar lo que hay de ese subgrupo muy, muy particular, ¿no? Y después de ahí encuentra cuáles son los artículos que te pueden ayudar a investigar el tema o el área en la que a ti te interesa. Y antes de leer a profundidad cualquier artículo, regularmente, al menos lo que hago y me ha servido y me lo recomendó mucho mi asesor, es revisa siempre el abstract o el resumen. Fíjate el resumen, vete primero el resumen antes de leerlo absolutamente todo, revisa brevemente la metodología, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y sobre todo vente a los experimentos y resultados, principalmente a las conclusiones. Si el resumen y las conclusiones hace como sentido, hace clic a lo que tú estás investigando, ahora sí, te vas a una investigación profunda y empiezas a revisar las diferentes referencias. Pero algo que yo les puedo recomendar es siempre investiguen todo, o sea, investiguen cada punto del área a la que les interesa y después empiecen a buscar qué otros temas están relacionados con esa área y traten de encontrar esa área que a ustedes les interesa lo antes posible, porque cuando vean ya se pasó un año de investigación y no has hecho prácticamente nada o no estás aportando mucho. Normalmente los doctorados son de 4 a 5 años aproximadamente y cuando tú ves estás en tu año 2 y para tu año 2 ya deberías de tener una idea de qué es lo que quieres aportar, cuál es el conocimiento que tú quieres generar. Del 3 al 4 es seguir creando conocimiento y el 4 básicamente es ir puliendo, ¿no? Pero cuando ves, el tiempo se pasa rapidísimo. Les sugiero siempre tener sus artículos muy a la mano, muy ordenaditos, si quieren por autor también, pero que les ayude siempre a tener una base de conocimiento, de verdad, muy, muy bien en su mente. Y después, ahora sí, proponer algo nuevo. Siempre hay algo que proponer, o sea, siempre hay algo que puedes mejorar y algo que al menos al inicio me costaba un poco entender, ¿no? Por mi forma ingenieril de pensar las cosas, de codificar, es que no necesitas crear algo de cero. Puedes tener una base de conocimiento de otras personas y a partir de ahí hacer una mejora. Y esa mejora pequeñita, que podría ser pequeñita, que puede ser en la precisión, en el recall, en lo que tú quieras, eso tiene un impacto sumamente mayor y pueden ser un 2%, un 3%, y tú dices, es que es muy poco lo que estoy haciendo. No, no sabes eso a nivel de industria, a nivel de dinero, a nivel de conocimiento, el impacto que tiene. Entonces, así sea pequeñito, entre comillas, anímate y de verdad públicalo porque no sabes cuántas personas están buscando esa nueva solución o que digan, oye, nunca se me había ocurrido utilizar este algoritmo de clasificación para hacer tal cosa y entonces haces un cambio y haces muy buena, una nueva base de conocimiento. Súper, muchas gracias. Qué emocionante para aquellas personas que quieren saber más de inteligencia artificial, pero buscando cómo empezar o que ver es como un mundo tan grande y lo que dices, ¿verdad? Es cada conocimiento que vamos adquiriendo, pues también como que representa un mundo tan grande. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Te damos paso para que puedas compartir tu pantalla, para que podamos empezar Perfecto, con el paper de este mes, de octubre perfecto, que Jessie súper lo ha bien. escogido y que nos va a guiar en este estudio. Adelante, Jessie, gracias. Súper, gracias. Ahí ya lo vemos bien, ¿verdad? Ya te lo... Perfecto, bien. Bueno, pues de nuevo les agradezco mucho estar el día de hoy. La verdad es que es un artículo sumamente interesante, es un artículo que toca diferentes áreas de la IA, o sea, si hablamos de IA de manera general, y entre ellas está procesamiento del lenguaje natural, visión de computadoras. Regularmente mis áreas de experiencia suelen ser más enfocados a la data, ¿no? Lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural también. Visión de computadoras no es mi área fuerte y creo que este es fue de los mayores retos, entender un poco más acerca de eso. Si bien lo vi en la escuela, no soy una experta, así que de todas formas espero que les sirva mucho mi participación. Los temas que vamos a tratar a lo largo de este paper o a lo largo de esta reseña del paper es primero la introducción, los conceptos, experimentos y resultados y también las conclusiones. Olvidé un poco mencionar cuál es el paper. El paper es Zero Shoot, Learning Through Cross-Modal Transfer. Aquí hay dos puntos principales que al final lo fusionan,
que primero es el Zero Shoot Learning, que es una forma de entender o comprender y aprender a través de inteligencia artificial. Y por otro lado está el Cross Modal Transfer. Entonces son dos temas que, como les decía un poco al inicio, puedes en muchas ocasiones fusionar. Y eso es lo que hacen los autores de este artículo. Aquí una disculpa que no agregué los autores, pero bueno, entre los autores se encuentran Richard Zucker, Milin Ganghu, perdón si no sé cómo pronunciarlos, pero bueno, es lo que recuerdo de los nombres. También está Andrew Nu, que para mí es de los precursores y también de las personas que ha hecho una innovación impresionante en inteligencia artificial. Es el cofundador de Google Brain, también es profesor en la Universidad de Stanford, es sumamente conocido por sus diferentes cursos en línea, ¿no? Y acerca de aprendizaje automatizado. También ahorita está abordando algunos temas de OpenAI y también es un cofundador de Coursera, así que ha hecho mucho, mucho, mucho por la parte estudiantil y también por la parte de desarrollo. No solamente se enfoca a la parte de qué es lo que vas a hacer a nivel teórico, sino también a un nivel totalmente práctico. Y bueno, también tenemos algunas otras personas involucradas en el artículo, que son profesores actualmente, que conocen muchísimo acerca de procesamiento del lenguaje natural. Pero bueno, la parte introductoria, ¿de qué se trata este artículo? O sea, este artículo lo que vamos a hacer es que nos permite explorar, ¿no? Cómo podemos clasificar objetos que nunca hemos visto antes. Y esa es la parte sumamente interesante. ¿Cómo puedes saber y cómo puedes clasificar algo que tú nunca has visto antes? Pues utiliza lo que es el procesamiento del lenguaje natural o como tal el lenguaje para poder identificar algo que tú no conoces previamente. Y esto lo hace a través de una descripción. Y eso es lo que vamos a tratar. Es un modelo que utiliza este zero learning, o sea, no has visto nada, o zero shoot, o sea, ese zero shoot de nunca he visto nada, no sé de qué me hablas, pero aún así creo que puedo hacer y puedo saber cómo identificarlo, ¿no? Que ese es el reto mayor. Es una clasificación de objetos no vistos antes, porque no los tenemos clasificados, etiquetados, no sabemos qué son. Utiliza esa base de conocimiento, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y lo importante aquí, o lo que más se resalta, es la importancia de conectar imágenes y palabras. ¿Cómo conectar algo que tú ves con algo descriptivo? Y ese es uno de los retos principales de todo esto, ¿no? Los autores, sin duda, como les decía, son unas personalidades de verdad impresionantes en el área y me parece que lo que están presentando aquí tiene una relevancia en muchos sentidos. Pero esto, ¿para qué nos sirve? O sea, esta investigación, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que ellos quieren lograr? ¿Cuál sería la base de conocimiento que ellos están dejando, ellos y ellas están dejando? Básicamente lo que hacen es explorar precisamente un método de transferencia cruzada, ahorita entraré en detalles, de transferencia cruzada modal para este aprendizaje de zero shoot, o sea, nunca antes visto, no sabes de qué estás hablando, no sabes de qué se trata. Y aquí lo importante es poder comprender la teoría, los métodos y sobre todo también los resultados experimentales, ¿no? Creo que este artículo deja una base para cambiar la forma en la que usamos el aprendizaje automático y cómo podemos seguir etiquetando y mejorando lo que nos conocemos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imaginemos que nunca, nunca, nunca en la vida hemos visto un perezoso. No sabemos lo que es un perezoso. Nunca lo he visto tal vez, es más, ni siquiera lo he visto en fotos y me estoy imaginando un poco a mi hija que está pequeñita, no sabe lo que es un perezoso, ¿no? Pero yo llego y les describo un perezoso. Oye, mira, es un animalito así, peludito, sus patitas son de esta forma, tiene esta manera, se agarra de cierta manera del árbol. Y yo le empiezo a describir lo que es un perezoso. Más tarde, al verlo, puedo darle diferentes peluchitos, ¿no? A mi hija y decir, oye, ¿sabrás distinguir lo que es un perezoso de estos 10, 15, 25 peluches? Es de verdad, tendrá la capacidad de poder identificando basándose solo en la descripción que yo previamente le di. Y ese es el objetivo de este artículo y de esta investigación, es darte una descripción de algo, de un objeto, no solamente de animales, sino de objetos en general, para que después el desafío sea que con esa base de lenguaje, de conocimiento, puedas identificar lo más cercana posible a lo que llega a ser un perezoso.
Y tal vez el perezoso es súper diferente de un cocodrilo y es súper diferente de un elefante y es súper diferente de otros animales. Pero si yo a mi hija le describo lo que es un gato y después entre los peluches hay un perro con unas orejitas pequeñas y es más un chihuahua, se puede llegar a confundir. Y es ahí donde hay otro de los grandes desafíos. Cuando la descripción llega a ser sumamente buena o cuando hay mucha diferencia entre diferentes objetos, también es mucho más fácil identificar que cuando hay de verdad una diferencia mayor, es más fácil. Cuando las diferencias son, la verdad es que muy pequeñas, es mucho más difícil identificarlo. Entonces, si para nosotros como humanos es complicado, pues imagínense para una computadora. Y precisamente el desafío principal que aborda el estudio es ¿cómo reconocemos algo que nunca hemos visto antes? ¿Cómo saber lo que no hemos visto nunca antes? También, si yo llego y te describo, por ejemplo, un objeto que es posiblemente sumamente conocido en Japón, pero nunca has viajado a Japón, nunca he viajado a Japón. Cuando yo vaya a Japón, ¿voy a saber lo que es? Bueno, ese es uno de los desafíos. Y aquí es donde el lenguaje se está convirtiendo en una herramienta sumamente poderosa. Este tipo de aprendizaje se refiere a enseñar a las máquinas a reconocer cosas sin ejemplos previos. Es como si nosotros pudiéramos aprender de la nada, o mejor dicho, el poder aprender solamente de la descripción. Es como cuando, no sé, vas a ir a recoger algún paquete a algún lugar y te estás conectando con alguien por WhatsApp que te lo vendió y te dice, oye, soy una persona de tal tamaño, color de ojos así, tez así, llevo una gorra roja y llegas y hay 3 o 5 personas con una gorra roja más o menos similares, pero hay una descripción que hace la gran diferencia con las otras personas. Tal vez lleva una playera de Star Wars y las demás personas llevan una playera de colores o llevan un saco o llevan una chamarra. Y esa simple característica hace que lo puedas etiquetar con la persona adecuada y no vayas a hablarle a la persona que lleva un traje. Entonces, esa es la gran ventaja de el Zero Shoot, el poder aprender desde cero sin una base de conocimiento y todo a través del texto. Entonces, esto es lo que hacen los investigadores, o sea, el poder dar una base de conocimiento. Y aquí hay un typo, perdón, pero quiero también mencionar algunos conceptos que creo que son importantes tenerlo a lo largo de este artículo. El primero que tiene que ver con el lenguaje natural. El lenguaje natural es una forma de comunicarnos día a día, ¿no? Los que tenemos esa oportunidad de hablar, de utilizar lenguaje natural, de escribir, porque también implica eso, pero es como cuando tenemos que describir algo, suele ser flexible, a veces es ambiguo, puede transmitir inclusive significados muy complejos, puede ser muy diferente como en México abordamos una palabra versus en Perú, versus en Argentina, no significa lo mismo. Así que el lenguaje natural por sí mismo es un área sumamente compleja, de verdad muy interesante, que abarca tantas cosas, tiene tantos algoritmos, tantas técnicas. Hay una que a mí me encanta, que es el LDA, que es la limpieza de la información, la semántica, los datos por sí mismos, pero esta forma principal es una manera de comunicación, está llena de tantos matices, contextos, significados, que cambia dependiendo inclusive de cómo lo involucres en un conjunto de palabras. Y eso es lo que usan acá, el lenguaje natural. Y a diferencia de, por ejemplo, los lenguajes de programación, que suelen ser muy precisos, que suelen ser muy bien definidos, que el while va a ser exactamente aquí, en China, en Japón, en Perú, en donde quieras, el while va a funcionar igual. Pero el lenguaje natural como tal no, porque tiene una flexibilidad y tiene una riqueza. Y esa riqueza también va cambiando con el tiempo y con el contexto. Y después tenemos otro concepto que es la clasificación. O sea, la clasificación es el cómo nosotros podemos organizar cosas en diferentes cajitas o en diferentes formas basadas en su característica. Usamos diferentes métodos que pueden ser desde fórmulas matemáticas simples, complejas, ¿no? Redes neuronales, que también le podemos enseñar a la computadora cómo hacer una organización mediante algoritmos supervisados y le damos una base de definición y a partir de ahí lo podemos clasificar. Pero eso es también, o sea, la clasificación de las cosas o cómo vamos a clasificar las cosas. Por otro lado, está también en el lenguaje natural, pues el corpora, que son los datos de texto de diferentes fuentes,
lo que es el aprendizaje no supervisado, que es lo que vemos aquí, ¿no? Que son algoritmos entrenados sin etiquetas. Si no lo hemos visto antes, pues no tiene una etiqueta. También tenemos la parte de la semántica, que ese es el estudio del significado de las palabras y las frases, y la semántica también es sumamente amplia por sí misma, porque es el saber qué significa una palabra y cómo cambia esa palabra dependiendo del contexto. Habla también de los modelos de reconocimiento, ¿no? Utiliza redes neuronales para la identificación, y, detecta anomalías también en los datos y habla de los espacios semánticos. Ahorita vamos a hablar más a detalle, pero los espacios semánticos es una representación de palabras basadas en el significado. Cómo dependiendo del significado vas a estar abordado o plasmado en un espacio semántico, ¿no? Y también hay otro concepto sumamente importante que es el multimodal. ¿Qué es el multimodal? Pues esa combinación de diferentes tipos de información, que puede en este caso ser texto, puede ser imágenes, y dependiendo de eso es que vamos a saber cómo vamos a clasificar las cosas. Y esa clasificación es esa organización basada en las características, utilizando los métodos que aquí los autores proponen. Y regresando un poquito al aprendizaje del Zero Shoot, que es como el tema principal de todo este artículo, este concepto de aprendizaje automático y que está basado en cómo tenemos la capacidad de utilizar información obtenida en un modo o de manera una multimodal, y esto se permite o ayuda a poder mejorar el rendimiento, ¿no? de lo que estamos haciendo. Imaginemos, o sea, pensándolo en otra forma, o sea, imaginemos que tienes un sistema que has aprendido a identificar objetos en imágenes, ¿no? O sea, tienes una imagen, ya sabes identificar lo que tiene una imagen. Un gato, un perro, un vaso, un cuadrado, ya lo sabes identificar. Pero si este sistema te permitiera a ti también acceder a las descripciones textuales de esos objetos, esta información textual te va a ayudar a mejorar la capacidad de la identificación de las imágenes. Más allá de ver un gato, tienes un texto que te ayuda a identificar cómo es ese gato. Tiene pelo corto, tiene pelo largo, es un gato grande, es un gato pequeño. Y esto es aquí cuando te ayuda a que ese contexto te permita seguir creciendo y te permita seguir abarcando mucho más información. Y es básicamente este aprendizaje, enseñar a las máquinas a reconocer categorías sin los ejemplos previos, que es lo que hemos platicado, ¿no? Y utiliza lo que es la transferencia cruzada modal o el cross-modal transfer, que es la información que pueden ser visuales, auditivas o textuales, es decir, todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo aquello que leemos. Ahorita nos vamos a enfocar en dos, que es todo lo que vemos y todo lo que leemos, y es en lo que se enfoca el artículo, ¿no? Pero es el poder utilizar este conocimiento adquirido en una modalidad, que es el texto, para mejorar el rendimiento de otra modalidad, que es la imagen. En pocas palabras, es con los textos vamos a poder entender lo que la imagen está presentando o lo que estamos viendo en una imagen. Esta técnica es especialmente útil cuando no hay suficientes datos etiquetados, cuando no tenemos suficiente información para poder describir o clasificar lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y es aprovechar la información de otra modalidad. Nuestra modalidad sería el texto, para mejorar la precisión y eficiencia del modelo y tener un resultado en dónde, en la imagen, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que una computadora entiende esto? ¿Cómo es que lo lee? ¿Cómo es que lo sabe? Para nosotros es muy sencillo como personas, como humanos, ver a un gato y sabes cómo está el gato. Pero para una computadora no es así. Una computadora tiene que entenderlo mediante píxeles, mediante coordenadas. Finalmente tienes un plano donde cada uno de estos píxeles es un número, ¿no? Es un número en tu plano. Y entonces este gato se va a una escala de grises y cada pixelito es un número que identifica una matriz. Y esta imagen, que para nosotros lo identifica si es un gato porque tiene cola, ojos, orejitas, la computadora lo que hace es que lo convierte a planos y lo convierte a matrices. Y esta matrices es lo que la computadora entiende. Recordemos que finalmente son modelos matemáticos, que son números, es matemática pura y eso es lo que va a entender. Pero a grandes rasgos, ¿de qué otra forma lo podemos entender o cómo es que esto funciona? Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes
que a pesar de que para nosotros es sumamente sencillo entenderlo, y yo de bote pronto digo, no son iguales, ¿no? No son iguales, ¿por qué? Porque uno vuela, el otro no. Pero ¿qué pasa si solamente nos enfocamos en algunas características? Podrás ver que hay cosas que sí son bastante similares y que podrías decir, ah, entonces un gato es igual a un ave si lo dejáramos solamente en una característica. Por ejemplo, ¿los dos tienen cola? Sí, es uno. Entonces, si los dos tienen cola, hasta ese momento el gato y el ave son iguales. Y es por eso que tenemos que ampliar las características y ampliar nuestra matiz. Y lo siguiente es preguntar, bueno, ¿y cómo es su pelaje? ¿Tiene un pelaje apachonado, o sea, muy peludito? Para el gato es 1, para el pajarito es 0, porque tiene plumas. Entonces empieza a haber diferencias. Y la matriz que nosotros creamos empieza a ser diferente. Hasta ahorita tendríamos 1, 1 versus el ave que es 1, 0. Y después empezamos a preguntar otras cosas. Por ejemplo, vuela, tiene pico, tiene alas, no las tiene. Todo eso se va construyendo con una matriz. Y así es como tal, el algoritmo va entendiendo cómo es esto que funciona. Pero básicamente es una forma bastante burda, bastante sencilla, pero que me gustaría que tuviéramos en mente de cómo es que funciona un sistema de aprendizaje de reconocimiento basado en la imagen. No es la imagen por sí misma, sino son las características que acompañan esta imagen. Y ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? Bueno, pues lo había dejado como de una manera bastante sencilla para el ejemplo, como con 2 elementos, pero esto no significa que no haya más elementos. Nosotros podemos llegar y tener muchos más elementos en un conjunto y en un espacio. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay un plano cartesiano y hay un espacio semántico? Este espacio semántico es ese conjunto de datos o de información que nosotros tenemos, y es esa semántica o esa información que empieza a dar mayor idea de lo que estamos entendiendo. Imaginemos que tenemos del lado izquierdo pues un conjunto de elementos, un conjunto de imágenes, y es nuestra información inicial, nuestra información fuente. Y podemos tener un gato, un tigre, un león, tenemos también un changuito, un orangután. Y por otro lado, del lado derecho, entonces tenemos nuestros 2 targets o nuestros 2 elementos a clasificar. Si nosotros empezamos a comparar esta información en ese espacio semántico o en ese espacio de características, vamos a poder encontrar en dónde es que esta nueva información que nosotros queremos clasificar cae o dónde no cae. Y podemos empezar a ver que tenemos el tigre en un espacio, en una matriz, ¿no? Enfocado en ese plano cartesiano, el orangután queda en otro espacio y el león queda en otro espacio. Eso es espacio en azul, eso es nuestra semántica, nuestro espacio semántico. Los nuevos elementos se empiezan a juntar mucho más a aquello que llega a ser mucho más parecido con el espacio semántico definido. Y como pueden ver, el gatito está mucho más cercano al tigre en el espacio semántico que como tal el perro. Y eso es lo que hace este artículo y esta investigación. Buscar en ese espacio representativo, semántico, de acuerdo a las palabras y a las características, a qué está más cercano. Y esa cercanía es lo que te permite empezar a clasificar objetos no vistos con anterioridad. Y eso es lo más bonito de este artículo, que con un modal, que es tu texto, te permite incrementar o entender la otra modalidad, que es la imagen. Y sí, son elementos diferentes. Por un lado es textual, corpora, semántica, características, y por otro lado es algo visual. Y es ahí por lo que se le llama multimodal, porque unes 2 formas representativas totalmente diferentes como sí mismas, pero que finalmente tienen una descripción. Y esa descripción es lo que te permite clasificar. Y eso es lo más importante de todo esto, básicamente, del artículo, ¿no? Pero bueno, eso es una reducción solamente. O sea, esto obviamente trae una matemática por detrás y trae elementos por detrás, pero de una manera, digamos, un poco más sencilla de comprenderlo, ¿no? Es precisamente tener este espacio. Y empiezan a hablar de un término que es este fault, ¿no? De
clases no conocidas, o sea, el concepto es variedad, el manifold es una variedad en el contexto de las clases conocidas en el aprendizaje automático de las matemáticas. Y esta variedad en matemáticas es una variedad, es una estructura que se asemeja a un espacio cerca de cada punto. Y es ahí donde, por más complejo que se pueda llegar a ver, una manera generalizada de verlo es cómo dentro de este espacio de descripción, cada uno de estos elementos está mucho más cercano a algo que nosotros no conocemos. Todo lo que está dentro como de esta línea, ¿no? Es lo que nosotros previamente conocemos de acuerdo a las características. Nosotros ya tenemos características previas que nos ha llegado a entender que los caballos tienen cierto espacio, o sea, están en cierto espacio semántico, los autos están en otro, sin importancia si son de colores diferentes, pero tienen características similares, y después tienes un perro y tienes algunas otras cosas. Pero cuando llega un nuevo elemento que no hemos visto, imaginemos que llega una nueva característica que es un nuevo caballo. Y nos empieza a decir, mira, tengo estas características, tiene 4 patas largas, es de este color, su pelaje es corto, corre muy rápido, alcanza una velocidad aproximada de tantos kilómetros por hora. ¿Tienes algo dentro de tu espacio semántico que se parezca? Y me va a decir, sí, tengo algo que se parece a lo que tú me estás diciendo. ¿Y qué sería? Un caballo. Ah, perfecto, te toca ir aquí. Y después llega una nueva imagen que viene con una descripción y me dice, oye, ¿tendrás algo dentro de tu conocimiento y tu espacio semántico que tenga orejas pequeñas, tiene una cola, es chiquito, suele pesar tanto y tanto? Y entonces te dice que esta es tu nueva característica nunca antes vista. Y entonces se dice, oye, ¿sabes qué? Tengo algo bastante similar, pero no es lo mismo. Tengo algo que se llama perro y que tiene características similares y que yo lo he clasificado como perro, pero no es lo mismo. Creo que tienes una nueva etiqueta que se va a llamar gato. Y es ahí cuando, a pesar de que sí te ayuda a tener una característica similar, todavía no está 100% representado o su accuracy o su precisión, como nosotros le llamamos, no está tan cercana a lo que nosotros buscamos y por eso no le etiqueta como perro. Pero si es el conjunto de sus píxeles, sí lo acerca a que llegue a ser un perro a pesar de que es un gato, ¿no? En este contexto se refiere a esta representación, estructura de las clases que el modelo ya conoce, es decir, es como este mapa representa cómo se relacionen y se distribuyen las clases conocidas en un espacio de características. Y después viene un nuevo elemento que está a la parte izquierda, que es un camión. Y llega, ¿no?, a mi modelo y me dice, oye, ¿tendrás algo con una variedad un tanto baja? O sea, quiero encontrar algo que esté relacionado a tu espacio, a lo que tú ya conoces. Y mira, ahí tiene 4 llantas, lleva tantos tonelajes, tiene 2 puertas, es así, así. Y le dice el modelo, se parece a algo que yo he clasificado como auto previamente, pero ¿sabes qué? El tonelaje no me hace sentido. No llega a esa precisión de un 90 y tantos por ciento. Tiene una precisión de un 80%. No es un auto, se parece porque tiene características similares, pero ¿sabes qué? No te lo puedo clasificar como auto. Sin embargo, está sumamente cerca de mi espacio. Vamos a ponerlo por ahí. Y entonces has encontrado un nuevo objeto que de acuerdo a la descripción, a la semántica, se parece muchísimo. Y eso es lo que hace este paper. Básicamente se enfoca a eso, ¿no? A entender cómo las palabras se relacionan entre sí y cómo un programa que lee un gato o el gato está sobre, entiende que el gato es el animal y que está sobre otra cosa. Por ejemplo, una alfombra es un objeto. Y el animal lo va a poder clasificar donde va animales y objetos lo podrá clasificar donde son objetos. Pero aquí es el poder entender, por ejemplo, les dejo una analogía que me presentaron hace mucho tiempo, pero ¿cómo puedes reconocer una cebra sin haberla visto antes? Y además tiene características similares a un caballo. Si nunca has visto antes una cebra y la ves por primera vez en tu vida, pero has visto muchos caballos, es bastante probable que tengas un error.
y que ahora la clasifiques a la cebra como un caballo. Y es precisamente aquí donde también, si para nosotros como humanos es sumamente complejo, la parte matemática de todo esto es precisamente el poder reconocer objetos nuevos usando características o descripciones. Usar lo aprendido en entrenamientos previos para reconocer objetos no entrenados basado en el texto y las características, ¿no? Y es esta descripción lo que nos trae un beneficio, o sea, reconocer objetos sin necesidad de un entrenamiento exhaustivo o etiquetado manual. Imagínense que nosotros tuviéramos que etiquetar estos animales manualmente. Es poco probable que lo haga una sola persona y debe ser sumamente costoso en tiempo, esfuerzo y demás. Y puede haber inclusive un bias, ¿no? Pero aquí la diferencia de Zero Shoot es que a diferencia de otros modelos de aprendizaje de Zero Shoot, este modelo puede obtener un rendimiento mayor debido a que puedes tener un conjunto de imágenes previamente clasificadas y un rendimiento en aquellas clases que no has visto por la información semántica que tú tienes, ¿no? El modelo, por supuesto, funciona muy bien en imágenes totalmente entrenadas y funciona bastante bien en aquellas imágenes que no han sido vistas, pero que las características del modelo actual son suficientes para poder entrenarlas o clasificarlas. Y así es como lo muestran en el paper. O sea, esto es como se muestra en el paper, esta es una imagen como tal del paper, de cómo tienen las diferentes etiquetas, y tienen por ahí un automóvil, tienen también un camión, un aeroplano, un barco, entre otras cosas, y cada una está en un espacio semántico. Si pueden ver, del lado derecho hacia arriba hay un gatito y está muy cerca del perro. ¿Por qué? Porque tienen características similares, sin embargo, no es lo mismo. Igual, el camión está muy cercano a los automóviles, porque si bien son características similares, no son lo mismo. Pero estas son clases no vistas antes, o sea, tanto el gato como los camiones no se han visto antes. Sin embargo, la clasificación está sumamente muy bien hecha. ¿Por qué? Porque lo puso en el espacio en el que le corresponde. Si hubiera puesto por ejemplo, al gato muy cercano del barco o del caballo, entonces sabemos que el modelo no está haciendo bien las cosas porque está muy lejos de su espacio y de su semántica. Y la verdad es que los resultados de este artículo están bastante bien, o sea, entiendo que es un artículo que sigue en progreso y que también las fórmulas que hoy en día tienen las siguen como mejorando y está avanzando mucho el paper, ¿no? Pero aquí lo que estamos representando es una imagen, que es nuestros diferentes puntos, nuestras diferentes variables, y después queremos representar las clases, los objetos, las categorías, y cada una de estas cositas o estos dibujitos son tus imágenes. Lo que está en la etiquetita en verde son tus clases. Así que ha clasificado de una manera adecuada cada una de estas, ¿no? Pero esto es el objetivo, o sea, que las variables de la mejor manera posible puedan obtener una clasificación precisa. Ese es el objetivo. Cada una de las variables que llegan te permite estar lo más cercano a la clasificación que le corresponde, ¿vale? Entonces, en cuanto a los experimentos, realizaron 2 experimentos, ¿no? Se enfocan precisamente estas clases no vistas y regularmente este tipo de artículos y en general creo que de lo que más nos gusta clasificar suele ser perros y gatos porque hay una similitud amplia y eso también te permite saber qué tan bueno es tu modelo. Porque si dejas de confundir cuál es uno con otro, bueno, creo que el modelo bastante bien, ¿no? Si regularmente sigues clasificando al gato del perro, algo por ahí con tu modelo no está bien. Pero bueno, fuera de eso, también podemos seguir asociando y teniendo esa relación entre camiones y coches, ¿no? Y eso es lo que también empiezan a clasificar, porque también sus relaciones semánticamente hablando son sumamente similares, lo que te permite seguir mejorando y entendiendo cómo va tu modelo, ¿no? Si no hay clases similares, entonces el desempeño en la clasificación es más baja y al clasificar solo en clases no vistas se logra una precisión superior al 80%, lo cual es altísimo para cualquier modelo. Una nota que quiero dejar aquí es que no hay modelo perfecto. O sea, la verdad es que cuando alguien llega con un modelo del 100%, a mí, más allá de ponerme contenta, lo que digo es, ¿seguro que revisaste bien la data? ¿Seguro que no tienes un bias? ¿Seguro que no tienes un overfitting? Porque me parece que si te traigo datos diferentes, creo que está
memorizando el modelo, no está aprendiendo, que es una diferencia también bastante importante, que es el hecho de que cuando tú le das un dato de entrenamiento, sea lo suficientemente diversa para saber que de verdad está aprendiendo y está entendiendo que con todas las características lo está poniendo donde debe. No está memorizando. Y eso es el overfitting. Y les pongo un ejemplo que a mí me encanta. Cuando tú, por ejemplo, vas a tener supongamos que vas a tener un examen de historia, la historia de tu país. Y entonces alguien te pasó las preguntas y las respuestas. Y lo que vas a hacer es, más allá de leer los 3 capítulos, por ejemplo, de la independencia de tu país, lo que haces es que te aprendes las 10 preguntas con las 10 respuestas. Y estás haciendo ese overfitting, que es decir, estás aprendiendo solamente con una información y vas a saber y responder solamente las respuestas a esas preguntas. Pero al día siguiente tu maestro dice, hey, supe que alguien filtró las preguntas y las respuestas. Voy a cambiar un poco las preguntas y entonces ahora lo que haces es que no sabes responder. ¿Por qué? Porque lo que hiciste es tener un overfitting, una memorización, no un aprendizaje. En lugar de estar aprendiendo 3 capítulos de la historia de México, lo que hice fue aprenderme 10 preguntas de la historia de México. Y es ahí donde los modelos fallan, porque apenas le cambias tantito el concepto o le cambias tantito lo que quieres clasificar y es donde tu aprendizaje no fue aprendizaje, fue memorización. Por eso es la importancia de este tipo de modelos, tener una diversidad en la información, en los atributos, en las clases, en tener la información sumamente amplia para que el modelo aprenda. Y aquí la semántica y las características es lo que nos permite seguir aprendiendo y tener precisiones por arriba del 80%. En resumen, la clasificación de clases desconocidas depende de su similitud con las clases ya conocidas, que es lo que vimos con el gato y los perros o con el camión y los camiones. Si hay similitudes, la precisión es sumamente alta. Y entonces, ok, para ir concluyendo y también ir cerrando, lo que hace, por medio de esta transferencia cruzada modal, lo que hace es que las máquinas pueden aprender de una manera similar a los humanos. Y es lo que la inteligencia artificial ha buscado siempre. El aprendizaje máquina adecuado o mucho más cercano a cómo aprendemos los humanos. No significa memorizar y hacer cases o hacer if como lo hacemos en programación, sino es tener una amplitud de conocimiento que dependiendo de lo que nosotros vayamos mostrando, te dice, oye, creo que se parece a esto, oye, creo que llora como un bebé, oye, creo que puedo agarrar este objeto y lo puedo comparar con otro. Pero esto es lo que hace este artículo, o sea, te permite abrir nuevas puertas e ideas en el campo de aprendizaje automático y la visión de computadora, como uniendo el Zero-Shot Learning, que es cuando no sabes absolutamente nada y lo vas a querer entender todo o casi todo, dependiendo de la semántica, y aquello que es a través del Cross-Modal Transfer, que es entender no solamente unimodal, una sola cosa, que sería texto, sino multimodal, que tanto el texto como la imagen en algún lugar puedan unirse y se puedan unir de manera que ayuden ambas para saber que el texto me permite describir una imagen y eventualmente la imagen te permite describir un texto. Un hallazgo clave fue que todo depende precisamente de la similitud. Si las clases desconocidas son similares a las conocidas, el modelo tiene un rendimiento destacable. Pero si son muy diferentes, como suele pasar también en los modelos, entonces la tarea se vuelve mucho más desafiante. Sin duda, este artículo para mí creo que es muy importante porque une 2 áreas sumamente importantes, que es visión de computadoras y otra área que en lo particular creo que todavía tiene mucho por explorarse, que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, de cierta forma, los autores lo unieron, utilizaron ambas ideas o lo que es la base de cada una de estas líneas de conocimiento para tener una sola y para ayudar a tener una buena transferencia de conocimiento. Bueno, Leslie, esto es lo que en mi caso comprendí del artículo. La verdad es que es súper buen artículo y digo, no me sorprende, sobre todo por los autores, ¿no? Que son los que pusieron todo este conocimiento y la verdad es que creo que este es un inicio de todo lo que viene. Tengo que decir que también el Zero Shot Learning no es algo nuevo.
se usa muchísimo en visión de computadoras, igual el cross-modal transfer se usa mucho, obviamente, pero aquí lo más importante es el cómo lo unen y cómo tienen un espacio semántico para poder hacerlo, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Una explicación Gracias. realmente excelente. Creo que con los ejemplos simples uno puede aprender y recordar específicamente qué es lo que está pasando. Y claro, como dices, son áreas que en su momento pues fueron estudiadas y desarrolladas como específicamente, pero llega un punto, como decíamos al principio de la conversación, que es como utilizar dos cosas, crear una nueva, generar un nuevo conocimiento, probar qué es lo que va a ocurrir. Perfecto. Vamos Exacto. preguntando si hay alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat, pueden también levantar su mano, si aprovechan de saludar a Jessie. Para comenzar, aquí, Ale desde Hola, México Ale. también. Excelente explicación, gracias. Gracias, gracias. Tengo una pregunta Ujú, justamente relacionada con este tema de los primeros que hablabas para comparar los dos objetos. Era ujú, tenía por acá. Ajá, que la idea es obviamente, como decías, agarrar una característica principal y poder ujú. sacar una respuesta, ¿verdad? Pero te das Sí, cuenta que a medida que vas avanzando las características, vas identificando realmente que son diferentes. Y esto es en el caso exacto. de la explicación este mismo, de la explicación Ujú, semántica, por ejemplo, ¿verdad? sí. No sé si el paper menciona algún límite de características a comparar o en tu experiencia, tal vez no específicamente en temas de edición, pero en algún otro proyecto que te ha tocado comparar también estas cosas. ¿Cómo limitas? Porque sabemos que cada comparación también es poder computacional, es Ujú. tiempo, entonces, ¿cómo lo ves por este lado? La verdad, no recuerdo la parte del paper, sinceramente, si haya puesto un límite. Lo que, por ejemplo, sí me tocó en algún momento trabajar fue con precisamente detección de rostros y donde dependiendo de la detección de rostro y de lo que son las microexpresiones, tú podías saber si alguien estaba contento, serio o en estado foco, enojado, triste, ¿no? Y la diferencia, obviamente igual, tenemos el rostro y entonces es como poner una cuadrícula. Y cuando tú estás sorprendido, entonces pues el espacio de XY de esta partecita de los ojos está mucho más arriba que cuando estás triste, que está mucho más abajo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que empieza a haber una complicación cuando de repente, en lugar de estar de frente, tú mueves un poco y entonces ya toda tu estructura baja, ¿no? Y es ahí donde las características empiezan a cambiar y hay una complejidad aún mayor cuando tienes una luz buena o cuando tienes una sombra porque no se ve igual o cuando tienes lentes o cuando tienes gorro. Entonces, todas esas características le van metiendo una complejidad mayor al modelo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos ahí? Porque empezábamos a tomar todas las características iniciales. Tiene lentes, no tiene lentes, tiene bigote, no tiene bigote. O sea, todas las empezábamos a tomar y llegamos a un punto que llegábamos a tener como cerca de 170 características de la persona y se volvió inviable hacerlo. O sea, no era posible estar clasificando todo. Entonces, hay algunas técnicas ahí donde te permite hacer una comparación entre las características y ver cuál de ellas estaba un poco más relacionada con otras. Entonces, cuando tienes una relación o una equivalencia alta entre una y las demás características, pues tratas de tomar la que tiene mayor peso o la que tiene un mayor un nivel más alto de poder cambiarte la jugada o no, en este caso tu emoción, ¿no? Pero pues está PCA, están algunas otras donde haces inclusive un cálculo, pues hacer algunos ajustes o tener atributos precalculados que en lugar de tener 4 o 5 características, la unes en una sola. Y es ahí donde tu espacio computacional también se empieza a reducir, tus características empiezan a reducirte. En nuestra experiencia de tener ciento y tantas características, nosotros la bajamos aproximadamente a 60 características, que de verdad eran las que tenían mayor valor. ¿Cómo lo hicimos? Pues pasamos, por ejemplo, de tener demasiados colores, pasamos todo a una escala de grises. Y al cambiarlo todo a escala de grises, entonces también la reducción de la dimensionalidad pues es bastante significativa. Y después
solo nos enfocamos en ciertas zonas de la cara, que era los ojos y la boca, y nada más. Todo lo demás, como la parte de cómo giraba la cara, subía o bajaba, eso ya no lo considerábamos y tomábamos solamente como snapshots de cuando de verdad encontraba la cara totalmente recta. Si yo estaba en esta parte, entonces para nosotros era un vacío y no comparábamos. Hasta que tú tenías una cara de frente, es ahí donde sí era una característica que queríamos validar. Todo lo demás lo dejábamos y eran vacíos en el tiempo. Sé que llegabas a perder un poco de información porque a veces tomabas notas y estabas así, pero de todas formas, cuando teníamos tanta información, el modelo era inviable mandarlo a productivo y lo más importante aquí era tener una probabilidad de saber en un espacio de tiempo cuál había sido tu característica o tu emoción que más se repetía a lo largo del tiempo, por lo que cada segundo, cada 6 segundos no era necesaria, tomábamos regularmente el screen cada minuto aproximadamente y sabíamos mucho más de las características esenciales para esto. Wow, qué cosa más interesante. Sí, estaba bueno. ¿Verdad? Utilizamos Amazon Recognition como para ayudarnos un poco en el modelo y no hacerlo todo in-house porque estaba bastante complicado. Sí, sí, claro. Y como dices, es justamente una aplicación de la vida real en cómo vas a Sí, utilizar este reconocimiento facial. Y si bien ya hay herramientas e incluso frameworks que te ayudan, pues también sí, sabemos que más allá del sesgo es el tema también de, pues, de la personalización, qué tan abierto, qué tan cerrado. Entonces, muchas veces toca nomás agarrar todo este tema de, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se cambia? ¿Qué se reduce? ujú, Cómo trabajamos de nuevo, ¿verdad? Los datos que sí, teníamos en una fase y luego de nuevo los vamos a reparar, pero pues eso es interesante. Hay exactamente. una pregunta de Ale. Ale Ujú. Castillo nos dice, en ese mismo sentido, y la pregunta de Leslie, ¿hay un estándar o ideal de características que se deban tomar en cuenta o depende mucho del caso de uso, justo para no aumentar Ujú. la complejidad del modelo? La verdad es que mi experiencia, al menos en la parte de imágenes, digo, no es mi área en donde me he enfocado tanto, o sea, este fue uno de los proyectos en los que estuve, más algunos otros que me tocó también de imágenes, pero en el caso hablando ya como tal de imágenes, la verdad es que algo que a nosotros nos sirvió fue, y depende mucho del caso de uso, o sea, depende mucho de lo que quieras lograr y también depende mucho de, ya si lo vemos a un nivel más de producto, depende mucho de qué poder de procesamiento es el que tienes, ¿no? No es lo mismo si tú quieres trabajar un modelo offline y entonces tienes como tal vez todo un día antes para poder analizar, procesar, darle una etiqueta, así tienes algo un poquito más online donde la respuesta tiene que ser más rápida o si es, por decirles, una plataforma que se adapta a tu sentimiento o a tu emoción más bien. Entonces, si se adapta el texto o la forma en cómo aprendes, que era lo que nosotros hacíamos, si veíamos que se estaba aburriendo, estaba un poco triste, tratábamos de cambiar a un video en lugar de un texto para ayudarle al niño a aprender mejor. Y eso dependía mucho de la persona. Pero como era un poquito más en tiempo real, entonces las características se tenían que reducir mucho. Si hubiera sido para alguna otra cosa que hubiera sido offline, pues tal vez creo que ahí las características hubieran podido ser más grandes, o sea, más numerosas, ¿no? Pero sí creo que en este caso tiene que ver más con prueba y error, probar mucho, hacer mucho A/B testing, creo que es lo que al menos a mí me ha funcionado más, el A/B testing, y va a depender de cuál es el caso de uso. Súper, muchas gracias. Sí, A ti. bueno, se requiere mucha paciencia y Mucha paciencia. mucho de ese A/B testing. Pensaba, Exacto. pensaba otra vez en el tema de los ejemplos que nos decías y la similitud Ujú, del aprendizaje con los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, a tu bebé que está empezando a aprender las cosas. Y personalmente algo que me gustó mucho en temas de IA es justo que yo hacía un curso sobre Learning How to Learn en mi afán de ujú, aprender más rápido por la ujú. maestría, que me imagino decir Sí, con el tema de los papers y todo, comprender cómo funciona, ¿verdad? La conexión neuronal nuestra y sí, luego de una clase de redes neuronales y pues
no es exactamente lo mismo, pero está inspirado y luego ya como que tiene sentido, claro, y ese es el procesamiento y ahora la computadora hace el otro, me parece súper, súper genial. Y justo con los ejemplos que nos dabas, pues sale también lo mismo, ¿verdad? De cómo estoy aprendiendo yo como humano o enseñándole a un niño, pero ya mismo Ujú. cómo se está haciendo que aprenden las máquinas y cómo ellos fusionan estos dos mundos tan grandes. Exacto, Una exacto. pregunta más. Ujú. Victoria desde Perú, que nos Oh, ok. acompaña, nos dice, tengo una pregunta. En el paper o en tu experiencia, Jessie, ¿existen Ujú. técnicas para mejorar la detección de clases no vistas en este Zero Shot Learning para NLP? Por ejemplo, Ujú. análisis de sentimientos. Algo que sí se menciona, sobre todo en las referencias, en lo que incluyen, estuve checando las referencias y, por ejemplo, algo que menciona mucho es como este proceso de LDA, ¿no? El poder hacer una limpieza previa de tus documentos o del texto que está basado en tus documentos. Y también es el hecho de, para poder mejorar esta detección de clases, lo que no has visto es el poder tener las características previamente definidas. O sea, más allá de que sean características al vuelo o que quieras empezar a agarrar características diferentes de las que tal vez más adelante no vas a poder comparar, entonces sí es definir características. Igual en las referencias lo que te recomiendan es que tengas muy bien definido cuál es la matriz con la que tú vas a trabajar dependiendo de las diferentes características. Y con eso, entonces, la comparación suele ser mejor, ¿no? Un poco como lo del gato. O sea, puedo estar comparando, tiene cola, del pelaje, el tamaño, esto, pero si al gato le agrego una característica diferente que no hay manera de comparar tal vez con algún otro objeto o con algún otro animal, entonces ahí hay una disparidad en características. Pero lo más importante es siempre limpiar muy bien el texto previamente. Digo, creo que todo lo que tiene que ver con machine learning, con data, es lo que más lleva tiempo. La limpieza del texto, la normalización, la definición de los atributos. Y lejos de ahí también es el saber cómo vas a comparar y que todo se compare A con A, B con B, C con D, ¿no? O sea, que de verdad sea una comparación rigurosa y una comparación similar entre las diferentes características y los diferentes elementos. Súper, Gracias, gracias. Sofía. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a los que se conectaron. Ahí les dejo también las redes sociales de lo que es nuestra comunidad. Estamos queriendo tener este ritmo de leer los papers, bueno, estudiar los papers una vez al mes para compartir principalmente conocimiento, para técnicas también de cómo estudiar esto que tal vez en una primera idea es como complicado y no tenemos esa costumbre o esa forma de estudiar, pues para poder habilitar justamente eso. Y para Sí. cerrar, Jessie, Ujú. ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado por estos temas y ya sea que quiere profundizar en la parte de lenguaje o en la parte de visión, que si puede empezar leyendo otros papers o tal vez un tema más práctico o tal vez, no sé, otros ejercicios u otros videos que nos recomiendas? La verdad es que, bueno, a mí, por ejemplo, que me ha servido mucho cuando estaba ahorita ya no, no tengo ese enfoque tan de investigación, pero algo que a mí me gustaba mucho era siempre leer las referencias. O sea, si no me leía el artículo completo, sí me iba al resumen y me iba a las conclusiones. Si veía que tanto el resumen como las conclusiones era algo sumamente interesante y así como que me volaba la cabeza, entonces sí me leía el artículo completo. Algo que también les puedo recomendar es que esto depende mucho como de la persona, el grado de experiencia y demás, pero también tenemos que saber y estar conscientes que no lo vamos a entender todo en su totalidad. Y si de repente ves muchas fórmulas, ¿no? O hay algo que no, o es un concepto nuevo, te sugiero que ese concepto que es totalmente nuevo lo apuntes y después lo busques con algo mucho más sencillo de entender, inclusive un video. Pero también las fórmulas, si crees que no estás comprendiendo en su totalidad las fórmulas, trata de revisar qué es cada una de ellas, porque regularmente en los papers te dice X es esto, lo sumo por esto, la varianza es por esto. Entonces, tratas de ver qué significa a un nivel descriptivo más allá de entender como tal la fórmula. Digo, los que son matemáticos y matemáticas seguramente es mucho más sencillo, pero quienes no, pues lo puedes hacer de esa manera
Y sobre todo, yo me iría mucho a visitar el sitio, los diferentes sitios web, ¿no? Que hay de estos artículos que son abiertos principalmente o que están como en esa fase de construcción y buscar mucho en Google, en Scholar de Google, porque ahí también puedes ir como con un autor, ver todo lo que hay y tratar de investigar lo que hay de cada autor y traten de ver al menos 1 o 2 áreas de investigación. O sea, hay tanto en IA, hay tanto que digo, es imposible saberlo absolutamente todo, pero si te quieres enfocar a 1 o 2 temas, es más que suficiente. O sea, te vas a involucrar muchísimo y siempre hay algo nuevo que leer, ¿no? Pero bueno, creo que esas serían de cierta manera mis recomendaciones generales. Muchísimas gracias nuevamente, Jessie. Ahí les compartí en el chat su Twitter. Entonces pueden seguirla. Jessie tiene un material súper genial para explicar diferentes temas y pues para que podamos seguir aprendiendo sobre este tema. También les dejo ahí el canal de YouTube donde se va a subir este video para que puedan revisarlo otra vez, para que puedan también generar ahí sus preguntas, contactarme, contactar a Jessie, que estamos muy contentos de apoyar que todos podamos aprender sobre estos temas. Así que gracias de nuevo y pues hasta otra oportunidad con los Paper Reading Club. Chao, chao. Gracias. Gracias.